Yo compré 3 DVDs, estaban al mismo precio que el mes pasado, así que es verdad, no hay inflación desde mi punto de vista. Bueno, señores, el gobierno no logra dar una explicación coherente de todo lo que pasó. Qué raro. La confianza está destrozada, no de nosotros, que yo nunca le tuve confianza, pero la reputación del gobierno, que para mí nunca tuvo, pero para las que tuvieron confianza y tuvieron reputación, quedó destrozada. Ahora, pregunto algo. Si vamos a una realidad económica donde las tarifas van a ser muy altas, porque lo que van a subir entre enero y febrero va a ser una cosa escandalosa, realmente nos van a pegar un palazo en la cabeza como no viste nunca antes, otro más, exacto. ¿No es lógico que la medición del INDEC refleje ese aumento y lo pondere adecuadamente? Porque ¿de qué hemos estado discutiendo acá en Duro de Domar estos 2 años de Milei? Decíamos, la medición de inflación no tiene nada que ver con nuestro bolsillo. Nada que ver. Bueno, ahora iba a pasar a tener más que ver. Iba a ser más real. Y el gobierno frenó eso. Políticamente intervino el INDEC para que la cifra de inflación siga siendo una cifra no mentirosa porque truchan los números, sino equivocada en cuanto a que no tiene nada que ver con la vida real de los argentinos. Señora Colo Constantino, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Pablo. Bueno, ¿qué novedades hubo hoy sobre esto? Mira, en principio la reacción del mercado fue contundente, que interpretó que es una intervención del gobierno en el INDEC. ¿Y qué más? ¿Es solo una intervención? Es una intervención con vistas a manipulación de los datos. Gravísimo. Claramente fue, ¿eh? No es solo, no, es... Es que el gobierno la confirmó. Sí, claro, ellos mismos. Y está tomando, digamos, mira, se tira un tiro en el pie gravísimo, porque pensó que esto iba a ser mejor que si saliera el nuevo índice. Y realmente, si vos tenés a un mercado que otra vez vuelven los rumores, no confía, desconfía, digamos, ni siquiera la variable macrofinanciera que tanto le gusta a este gobierno vuelve a estar relativamente estable. ¿En base a qué decís eso del mercado? Y sí, porque hoy todas las para tener la nota de La Nación, para que no crea que somos nosotros. El diario La Nación, mira lo que planteó hoy con respecto al día de los mercados. Mira. Las acciones cayeron hasta 12% y el riesgo país superó los 500 pesos. Pero pará. El Merval también cayó. El Merval también cayó. No, es que eso se refiere al Merval. Y las acciones cayeron en todo el mundo. Hoy fue un día negro para la economía a nivel mundial. Pero claramente y el riesgo país subió décima que la gente está contenta con lo que pasó ayer. Yo no digo que esté contenta. Los mercados, ¿cómo están con lo que pasó ayer? No tiene nada que ver de que el riesgo país pasó de 4.96 a 502 con el anuncio de la baña. Sí, nada que ver. No sabe, perdóname. Y las acciones, por ejemplo, la acción de incomprobable eso. Bueno, pero esa es la única. Bueno, pero te afecta todo el promedio, pero porque si una acción te baja 32%, que no tiene nada que ver con lo de la baña, bajó todo. te afecta. Pero para, yo quiero decir, pero lo que pasó en el mercado no tiene nada que ver con el Para, Colo, déjame decir algo. No nos manipules, Antonio, porque cuando... a mí también me llamó un montón de gente y me dijo, Aracre les miente, dice que el riesgo país baja por lo que hace el gobierno argentino y el riesgo país bajó por cosas que pasaron en el mundo también. Entonces, lo que pasa afuera a veces afecta, a veces no afecta según pero cómo te cae a bola a debatir a eso. Que no quieran ser panelistas por WhatsApp. Con todos los que hablé. Mirá que la Colo habla con ellos. Sí, hablé con analistas financieros para saber qué percepción tienen y generó un ruido horrible. Claro. Generó un ruido horrible. Sí. Digo, no es mi percepción. Pregunta, si mañana baja el riesgo país, de golpe se esfumó el efecto de la baña. Pero estamos viendo, en principio lo que están viendo es una incertidumbre. No les gustó para nada la intervención. Mira, me lo dijeron, yo me lo anoté. Intervención y manipulación. Entonces, ¿cuánto va a durar? No sabemos. Pero yo le digo tiempo. Te voy a decir algo. Muchos analistas, y está en la nota también en La Nación, donde consultan a 3 o 4 o 5 economistas de primer nivel y te dicen, las consecuencias de esto no las vamos a ver hoy, no las vamos a ver mañana, la vamos a ver todo el año. ¿Cuál es el termómetro económico argentino, Pablo? Vos lo sabés mejor que la inflación. No. Y lo rompieron. Lo rompieron. Ahí lo dijo el locutor. La calle. El dólar, chicos, ni se mosqueó. No, ¿te puedo contar algo? El efecto de la baña, que según Antonio no existe. Sí, ¿por qué efecto de la baña? Tengo listas de precios de ayer de diferentes rubros. A ver. Por ejemplo, una empresa importante que vende productos con pollo aumentó un 5% las milanesas de pollo, los nuggets y demás. Otra empresa que vende productos con merluza aumentó un 6% ayer.
Otra empresa que vende productos con soja, 5% de aumento. ¿Querés con papas fritas congeladas? Aumentó un 2,5%. ¿Y qué bajó? Medallones de carne, otra empresa, 5% de aumento. Pará. El efecto de la baña no está. ¿Puede haber más? ¡Caputo! Puede haber más. Una empresa que vende todos productos vegetales, brócoli y espinaca, 4% arriba. Cebolla, 10% arriba. Los productos primavera, 5% arriba. Arveja, 8% arriba. El valor estadístico El efecto de la baña de no lo está, que vos decís es cero. El valor estadístico de lo que vos decís es cero. Bueno, pero eso está mal, porque eso es lo que come la Una gente. persona ¿Cómo no? me dijo. No, una persona no. Un empresario. No, lista de un arvejero. No, un No vale empresario nada, no. no No vale vale nada. nada. Vale, no. chicos, está Como bien, los está bien. sueldos, no valen nada. La gente no es boluda Comemos vidrio y la y gente todo. va al supermercado. Quiero que escuchar a Marcela que está muy caliente. Yo no, digo, primero que no es efecto la baña, para mí es efecto Caputo que se pisó la cola. Se dio media vuelta, se pisó la cola y dijo la verdad. ¿Tiene cola? Es una intervención claramente del INDEC, es un movimiento más contra las instituciones democráticas, punto. Al tipo no le importó nada. Pero como nos desprecian a los cucas, a los empresarios, a los jubilados, a los periodistas, a los discapacitados, a Pablo Bodillo, también ahora nos toman el pelo, ¿eh? Porque importar y fabricar es lo mismo para Dorni. Claro. Es decir, importar significa que vos necesitas la misma capacidad, mira cómo no me mira, la misma capacidad de gente y cantidad de gente que para fabricar. Tienes razón, no la mirabas. Nos ofenden, nos roban el patrimonio porque dicen que no lo podemos mirar en el Museo Histórico Nacional porque el presidente quiere llevarse el sable corvo de San Martín para jugar un rato. Mienten aun cuando las evidencias los contradicen, como en este caso en nuestra propia cara, con una cara de decir algo interesante y como que nos están explicando a nosotros lo que no entendemos cuando nuestro bolsillo entiende perfectamente que cada vez siguen pisando más los sueldos y no nos sigue alcanzando. Gracias. Yo como ayer no estuvo en la discusión un poquito calentita Subida. que tuvimos acá, le quiero preguntar a Lacre, a ver si él puede explicar qué cazzo quiso hacer el gobierno, porque no hay un argentino que hoy le crea a Caputo o le crea a Milei. Por ahí él tiene una versión diferente o no. Lo cierto es que Caputo ayer dijo una cosa a la mañana, otra a la tarde, Milei se cayó la boca, Adorni dijo disparates, nada nuevo, pero el gobierno no llega a convencer a nadie, porque no tiene un argumento lógico, salvo el obvio, de cortar o de incumplir algo que oficialmente estaba anunciado, que era la nueva ponderación del INDEC. A ver, ¿qué decís vos? Quiero hizo? tratar de Hicieron hacer. explicarlo fácil, pero un poquito de tecnicismo difícil. tengo que usar porque, bueno, quiero aclarar, he dado clases de estadística durante mucho tiempo en la facultad, serio? me formé con una super profesora. Me la perdí. También hay que entender que la inflación es el aumento generalizado de todos los precios de la economía como consecuencia de lo que pasa con la moneda. El fenómeno de la reconstitución o los cambios en los precios relativos es otra cosa, es un fenómeno distinto, que por supuesto afecta el índice de inflación, pero que no es reflejo de la inflación propiamente dicho. ¿Por qué aclaro este punto? Porque Está justificando que toqueteen el creo índice que de lo inflación. que, son variables. que lo que ha querido hacer el Los presidente, subsidios está diciendo. creo que lo que quiso hacer el presidente y el ministro de Economía es decir, Cagarnos. che, si este va a ser un año con tantos cambios en los precios relativos, sobre todo en las tarifas públicas, no queremos inventar una Me fórmula voy, chicos. nueva Me voy. con No, quédate, precios que estén distorsionados, porque nos vamos a quedar enganchados en una No va a fórmula. estar No es distorsionado. distorsionado. Pará. Vieron que había una explicación. El nuevo Nota, es índice, un horror. el nuevo índice le da el lugar a los servicios que tiene que tener en un contexto de aumento de servicios. Claro. Total. Porque si no, lo que va a pasar ahora es que el índice que van a seguir usando se va a alejar más todavía de la realidad, con lo cual va a haber más desconfianza en ese índice de inflación. No se lo va a creer ni mi perro, te digo la verdad. Vos Wow. sabés que hay gente que ya tiene todo el cálculo desde principio del 24 hasta febrero del 25. Le da menos. Fórmula... No, le da una décima... No es cierto. Pará, Antonio. Fuerte el aplauso. ¡Bravo! Se lo paso a Gary. Paren un minuto. Estuvo genial. Paren un minuto. Gary, Pará. si estás escuchando, te lo paso. No, pará. Vamos a Dale. discutirlo seriamente. Lo que ayer nos llegamos a explicar es que estos dos índices, Antonio, Sí, pueden ser iguales un mes, otro mes, hasta todo un año.
pero en algún momento son diferentes. Si vos tomas solo 2024, te da 18% de 18 diferencia. Pero ya fue el 2024. Sí, claro, ya lo marcaron. Ya lo tenemos. Ya lo marcaron. Quieren la extremación retroactiva. Va a contestar la Colo. Es interesante. A ver, Ya se calculó. Discusión Sí, de claro. economía. A ver, la Colo. es interesante porque como trabajadora que soy, voy a hablar desde mi lugar. Desde mi lugar veo que el salario se ajusta ni siquiera, o sea, 1%. la referencia es el índice de inflación del INDEC. Claro. Bueno, los trabajadores algunos le empataron a ese índice, con suerte. Bueno, ¿qué sucede cuando yo veo que en realidad si se hubiera aplicado el índice de inflación como lo mide la Ciudad de Buenos Aires, en realidad al trabajador registrado del sector privado le recortaron el salario 10%. El poder de compra de octubre. Es lo que nos de falta 2025. hoy para llegar a fin de mes. Exacto. Nos lo robó Milei con un índice de inflación Exacto. Mentiroso. alejado de la Y realidad. ahí Pero señalo para, en el algo, pará. 24, ¿cómo Ahí. lo hubiésemos hecho diferente si era el índice que venía del gobierno anterior y no había cómo cambiarlo de Sí un que día había para el cómo otro? Sí, lo cambiarlo. puedes cambiar de un día para otro perfectamente. tenías todo. Perdón, Pero vos el titular del Index era el mismo. Pero vos sabías Sí, que gobierno iba a que dar fue anterior. distinto por anticipado como para Obvio. decir, che, Sí, porque hoy como asumo, explicamos así ayer- que a partir Bueno, de mañana cambio la forma de calcular Ayer- el índice de ayer inflación. Ayer explicamos Lo hubieran muy- matado, pero lo ayer hubieran explicamos matado. muy claramente que acá lo que juega, y nunca lo decimos, es qué política económica tiene cada gobierno. Si vos tenés un índice de inflación, según la política económica que apliques, como es tan cambiante la Argentina, en otros países no pasa, cuando vos cambiás la política económica abruptamente, por ejemplo, la política de tarifa, la política de precios, etcétera, el índice te puede quedar alejado de la realidad completamente o cercano a la realidad. Como cambió la política de gobierno brutalmente, el índice quedó muy desfasado con la realidad. Claro. Por eso debieron haberlo cambiado Déjame antes. decirte Porque esto cualquier último. tipo que aplica un índice, lo que en realidad debería desear es que ese índice dé un número cercano al bolsillo, no conveniente al gobierno Exacto. o no conveniente al gobierno, que es la motivación de Milei hoy para no poner este índice, que no le convenía al gobierno. ¿Cuál es la tarifa pública más atrasada hoy en la Argentina? Agua. No, transporte. Transporte público es la tarifa más atrasada. Bueno, Del ese es AMBA. Por bueno, está lejos. bien. Del Yo pensé AMBA. que decías servicios ¿Qué pasa en general. en pero la bueno. fórmula nueva? El transporte pondera menos. No pondera menos. Sí, color. Está el COO, el gráfico, ahora lo Sí, paso yo también si lo quieren. tengo. No Y aparte, lo pero no dijo, es- pero- lo dijo ayer el ministro de Economía. Si no le vamos a creer al ministro de No le Economía. No le vamos a creer. Pará. le creemos. Acaba de descubrir al Acre que no le creemos a Toto Caputo. Lo dijo en la entrada. Ahora, la carne, es importante la carne para el consumo de los argentinos. Me vas a Sí, decir que pero bajó la la carne. La carne No manipules, baja, el no ponderado manipules, baja. no manipules, porque para verlo tenemos Vive que en verlo un país entero. Así no distinto. sirve, Franco. Era importante la Y después carne. mira. Hubo un tiempo que fue hermoso. Y la fue libre carne de verdad. en ese Fui libre tiempo- de verdad. Y Después fuimos realmente libres. vinieron los kirchneristas. No se Pero igual estuviste con Alberto también en el gobierno, ahora te yo en el día de olvidaste. hoy- No importa, estuviste. Se Chicos, olvidó chicos, de uno, ahora. no. Yo le de creo uno. muchísimo a Caputo en el día en el que confesó finalmente que siempre compró ropa en el exterior. Por ende hay que creerle más que nunca. Nos está diciendo la verdad. De la misma manera que se debe haber comprado toda su vida medallones de carne, merluza y pollo en el exterior también, el señor Caputo. Efectivamente, siempre. A mí me gusta que Argentina haya ingresado definitivamente al terreno de la mentira. Porque ahora sí transitamos la verdad, Pablo. Estamos en la mentira y esta es la verdad. Que estamos en la mentira. Ok. No es un juego de palabras. No, está bueno. Estamos definitivamente en el terreno de la mentira. Y el poder financiero internacional, que a partir de este momento, aunque hoy hayan bajado por varios factores, o que haya caído la bolsa por varios factores, como decíamos recién y demás, yo creo que lo va a acompañar a Milei en la mentira. Trump lo va a seguir acompañando a Milei en la mentira. No lo lo que nos compres. revela que los números, como suelo decir yo, discúlpenme, pero son tan ficcionales los números a veces como las palabras. El número no termina de reflejar nunca la verdad, como la palabra nunca termina de designar aquello que la palabra quiere decir. ¿Es muy filosófico lo que estoy diciendo? No creo. No. Es bastante sencillo. Entiendo que hay que tener estadísticas fiables, entiendo que hay que tener números que se ajusten bastante a la realidad. Pero ¿saben qué? Con los números no alcanza. Pablo, Nunca. Pablo. Ok. Ahora para que Milano hable.
Lo Gracias. peor de todo esto es que ¿quién va a venir a invertir a un país que Y miente bueno. con los números? Y nadie. Eso a mí me parece lo más feo de todo esto, es que el gobierno engañó a la sociedad, la trató de loca mucho tiempo diciendo que no había inflación, que era un delirio nuestro, que si no llegábamos a fin de mes, que el poder adquisitivo alcanzaba, que las cosas no estaban tan caras como nosotros sentíamos que las cosas estaban. Y efectivamente ahora estamos transitando que lo que está pasando es que nos mintieron todo este tiempo. Pero no solo nos mintieron a nosotros, le mintieron al mercado, le mintieron a las empresas y a todos los países donde se sentaron a decir que tenían un modelo económico eficiente y un modelo económico que había logrado derribar la inflación. Correcto. Entonces, lo que se está viendo ahora es que la base sobre aquello político, sobre lo que se sostenía el gobierno, se cayó. Entonces ahora no sé sobre qué se va a sostener el gobierno, porque lo único por lo cual hicieron un ajuste, por lo cual ampliaron a jubilados, a pensionados, no les importó nada. Incluso la sociedad argentina acompañó, a pesar de que habían hecho cosas como la estafa libra, que le habían robado a los discapacitados. La sociedad argentina acompañó. Eso único por lo que toda esa sociedad hizo un sacrificio, hoy se derrumbó. ¿Cómo va a continuar entonces este gobierno? Puede decir que todo el sacrificio, Mila, se hizo por la baja de la inflación. Claro, y y que se es una acabó. mentira. Es una mentira. Pero claro. Lo único por lo que se sostenía el gobierno es una mentira. Pero, a Pablo, ver, es una mentira, pero está claro que esa mentira está sustentada solamente por los dichos de ellos. Porque cualquiera que es un humano de a pie, ¿me entendés? Va al supermercado todos los días, sabe que con su salario, Claro. hoy su poder adquisitivo es mucho menor. Digo, y que hoy vos prendés un aire acondicionado y estás jugando en contra de tu propio bolsillo. Porque en verdad la tarifa que te va a venir es muchísimo más alta y ya lo es. No es que va a ser, ya lo es muchísimo más alta que lo que era el año pasado. Marce, lo Digo, que entonces, vino ¿verdad? a hacer esta manipulación del INDEC vino a confirmar lo que Totalmente. nosotros dijimos acá Totalmente. 20 millones de veces, pero no lo dijimos porque somos iluminados. Es lo que nos dice cucas. la gente por la calle, No, claro. es lo que habla la gente cuando va al supermercado. Che, la cifra de inflación Pero la es un carne. dibujo, Y es porque lo- no tiene nada que ver con mi vida. Las consultoras difundieron un dato que no era algo que siempre dábamos, nunca lo dábamos, que ¿cómo se llamó? Ingreso disponible. Empezamos a hablar de qué? Del ingreso disponible, Sí. para explicar qué sucedía, por qué tu salario en realidad no estaba reflejando el INDEC tus gastos. Entonces era, bueno, ok, el INDEC dice tal cosa, pero el ingreso disponible calculaban cuánto vos realmente gastás de servicios y cuánto te queda. Para que hoy mandó el gobierno a tirar una nueva versión. Como están pedaleando en el aire, están desesperados, se mandaron la cagada de sus vidas, Sí. digámoslo todo, finalmente. Hoy inventaron otra cosa. La tenés a Cristina Pérez inventando también otro que... Por supuesto le pasó la línea el gobierno porque se la pasaron a varios periodistas. No creo. Es un disparate, voy a explicar por qué. Pero bueno, escuchémosla a Cristina Pérez. Hay que hacer un esfuerzo, evidentemente, pero hagámoslo. Dale. Desasnémonos. Lo que me informa esta fuente inobjetable de lo más alto del poder es que desde noviembre Marco Labaña sabía que no se iba a aplicar el índice y que sin embargo anticipó que eso sí ocurriría. A mí lo que me dicen es que Milei directamente considera que el índice está mal hecho. ¿Qué es lo que considera desde lo técnico Milei? Presidente de la Nación, economista, primer presidente economista. Que aunque el índice hubiera dado más bajo en diciembre y enero, está mal hecho, ¿por qué? ¿Por qué está mal hecho? Porque al estar pisadas las tarifas todavía, porque todavía las tarifas no se están pagando completamente, todavía tienen subsidio, el ponderador de los servicios que incluye el índice nuevo, que le da un rol más preponderante a los servicios, estaría basándose en precios distorsionados. Entonces estaría midiendo mal. Vuelvo. ¿Por qué si en noviembre ya se le había hecho saber al director del INDEC que no se iba a aplicar ese índice ahora, se empeñó en aplicarlo? Y acá la cosa se complica. Lo que hoy está pensando, lo que estaría pensando el propio presidente, Más rapidito. es que Labaña armó un índice para perjudicar la medición. Oh. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Incluso
por qué ayer, cuando se lanzaban todos los programas de noticias, el día fue elegido para la renuncia. ¿No? Y esto no lo pienso yo. Estoy contando lo que estaría en la mente del presidente, Ah. que se empecinó porque está jugando políticamente para quien es su jefe político, Sergio Massa. Ah, ojo que puede ser, ¿eh? Señora, el qué diablo. mala actriz que es, por Dios. Basta con la mala performance artística. Pare de actuar, señora. Pero bueno, vamos a desarmar esto. Aguante la Primero y ficción. principal. Massa hace como un año que no habla, o 2 años que no habla con Marco Lamaña. No tiene nada que ver. Esto implicaría, lo que dice Cristina Pérez, que Milei permitió que un tipo que responde a Massa esté 2 años al frente del INDEC, el lugar más delicado del gobierno nacional. No, estarían diciendo que son pelotudos totales. No lo van a decir, que por ahí lo sea, pero no lo van a decir. Primer punto, imposible que Milei haya permitido que alguien que respondía a Massa estuviese 2 años en el gobierno. Ridículo, manejando las estadísticas. Absurdo. Después Milei otro punto. despidió muchos traidores. Pará. Que Labaña armó este índice, eso ya es directamente un nivel de ignorancia supina. Este índice se armó en el 2018. Labaña ni soñaba con estar al frente del INDEC. Este índice se armó en base a una encuesta sobre comportamiento de los hogares argentinos, como hay que hacer, que lleva 1 año armarla. Sí, entre Escuchá, 2017 y 1 año vos le vas haciendo encuestas a la población y de ahí sacás los ponderadores. Esto Sí. ocurrió en 2017, se termina en 2018. Labaña, insisto, ni soñaba con estar en el INDEC. Ni con bañarse. Esta señora, que es una ignorante, Cristina Pérez, no puede repetir un argumento que no se sostiene. Yo entiendo su militancia por Milei y demás, pero no se sostiene, porque no puede decir que a Labaña armó este ponderado, este índice. Lo armaron en el macrismo y en base a un trabajo estadístico bien hecho, que lleva 1 año entero de encuestas. No es que un loco viene y dice, ¿saben qué? Acá ponele 10%, termino. Ponele 5%. No, esto se arma según encuestas que se hacen a las familias argentinas sobre en qué carajo gastan la plata. Correcto. ¿Ok? Entonces no sean burros, digo, los del no le gobierno. digas eso, No Antonio. sean burros, no mientan además. Pero, aquí, que este va a ser un año, el 2026, donde se van a quitar muchos Pero ese es subsidios. otro tema. Pero, pará, Ese es otro pero tema. te lo quiero... No, pero la pará. inflación, Primero quiero- concédeme que lo que dijo Cristina Pérez es disparatado porque Labaña no estaba ahí y porque no la armó Labaña. Pero vos decís que y porque Labaña se no armó es un durante- hombre de masa. No es un hombre de masa ¿Cómo ya. que no? ¿Es Pero del pará, Frente Renovado? lo fue, pero ahora no. ¿Y por qué el gobierno pone pará, gente de Mila, masa pará, en pará. ese sentido? Y- Heredó. 2 años. Pero pará. lo tuvo. la pesada Concédeme, herencia. de vuelta Ahora, insisto, heredó, digo. la burrada de esta señora. De la mentira que le hicieron decir, la repite como un loro. No estaba Labaña en el 2018 cuando se armó este índice. No, ¿Correcto en o incorrecto? 2019 entró. No, pero lo ¿Correcto que o incorrecto? No estaba en el 2017. Entonces es una boludez lo que dijo Cristina Pérez. No, porque él se tendría... Pero, él, pero. como titular del INDEC, déjame decirte esto, como titular del INDEC, debió haber advertido al gobierno para el que estaba prestando un servicio que implementar esta nueva fórmula en un año donde se iban a quitar subsidios de la magnitud en que se van a hacer este año, iba a generar una repercusión en el IPC que no tiene nada que ver Sí con que la tiene inflación. Pará, Tiene- pero- si vos querés Pará, medir está bien. el poder adquisitivo del salario, Sí, quiero. hagamos un índice para medir el Te ingreso sigo, disponible. te sigo. Hagámoslo. Si querés medir la Pero pará, inflación, Antonio. hace otra cosa. Ah, ok. No Yo te sigo. esto, porque la quita de Dame un subsidios toquecito. es política, Está bien, pero para no eso- monetaria. Fenómeno. Vos lo que estás diciendo es que el gobierno no sabía que se cambiaba el INDEC. Eso es falso. ¿En serio? Lo sabía perfectamente hace un año que el gobierno sabía ¿Sí o que no? se cambiaba esto. Por eso Y en hace un noviembre año- le pará, dijeron que no. Y está bien. Por eso en está noviembre. bien. Y él esperó a No, ayer no, para en noviembre- renunciar. no, perdóname, en noviembre le dijeron que no porque le dijeron hacerlo en enero. Claro. Y él dijo, ok, lo hacemos en enero. En octubre. Espero un poco más. Pero No, vos no en podés... octubre le pero dijeron que no se pará. iba a hacer. Pará, En pará. octubre No, anunciaron no. que se iba a conocer en enero. Porque el FMI Sí, esa y es el la mismo verdad. mercado lo Claro. necesitan, En Antonio. noviembre le dijeron que Dale iba a una a hacer. Pero reconocer. discúlpame, ayer a la mañana, hablando con Feynman, el mismísimo Caputo dice, el nuevo índice Sí. va a dar 2,5. Exactamente. Si todos lo sabían, discúlpeme, no nos comemos esa mentira. Lo sabían perfectamente. Lo que tal vez no sabían, y esto es exclusiva responsabilidad de la ignorancia de este gobierno,
es que iba a tener un impacto tan fuerte en el nuevo índice la suba de tarifas que ellos mismos no es la suba de tarifas, es la quita de subsidio. Te corrijo. No, sí. El ponderado de la tarifa que vos le vas a dar no es tarifa. Dejala que te conteste. Tarifa ponderada por subsidio, es otra cosa. Perdóname, sé mucho del tema y hasta Nicolás Gandini, que sí que es un referente, y si quieren paso el video, lo estuvo explicando muy bien. Vos tenés varias cuestiones. Vos tenés quita de subsidio, eso es aumento por quita de subsidio, bien, pero no es lo único que aumenta. Aumentó el costo de la generación, por ejemplo, de la energía. ¿Saben cuánto aumentó? 28%. Desde el 29 de diciembre a el 1 de febrero aplicó un 28% de costo de generación de energía. El mayor impacto que vas a tener ahora es el mayor impacto. Dale. Por quita de subsidio. Pero no es correcto lo que por aumento de tarifa genuina. Somos un país generador de energía y tenemos precio internacional. Reconoce eso técnicamente. No, pero déjame explicar. Pues lo que dijiste es inexacto. Es una mentira, porque en el segundo semestre de 20. Ayer le dijo que era mentirosa Diana, Diana, y hoy se lo dice Aracne. Diana, por favor, vení a ayudarme. Porque es inadmisible lo que está haciendo. En el segundo semestre de 2025, el año pasado lo dijimos, yo lo dije acá, el plan Platita, el gobierno pisó las tarifas de luz y de gas, las pisó en un año electoral. Sí, no aumentó como deberían haber aumentado y encima aumentó los subsidios. Porque yo entiendo, a ver si yo no digo una burrada. Si vos sacás subsidios, no beneficiás a toda la cadena productiva de la energía. Entonces tenés que sacar subsidios, beneficiás, qué sé yo, a la distribuidora, no sé, pero después a los generadores, a los que sacan el gas en Boca de Pozo y demás, tenés que darle tarifa de otra manera. Hay diferentes componentes. La boleta, todo eso es una pelota de guita que vamos a pagar todos. Lo que hizo la Baña fue crear una fórmula sin explicárselo bien al gobierno, no la canasta del 2018, sino una fórmula que pondera las distintas tarifas con distintos subsidios. Eso no hizo la Baña, eso está en la... No. Y eso es lo que usa para el cálculo de la inflación. Cuando eso no es inflación. Pero perdóname, a ver, para. Yo entiendo que lo que iba a hacer la Baña es aplicar lo que se estableció en el 2018. No es que inventó fórmulas nuevas. No, Pablo, porque en el 2018 no existían las ponderaciones por segmento. Sí. Esas las puso Guzmán. Las puso Guzmán. Antonio, te derrumbo por completo el argumento. ¿Qué cazzo crees que hace la ciudad de Buenos Aires? Hablé con ellos. El gobierno, la estadística de la ciudad de Buenos Aires. La estadística de la ciudad de Buenos Aires mide la inflación desde el día 1 del gobierno Milei y por supuesto desde antes con los nuevos ponderadores, los de 2017 y 2018. Es más, te digo, mejores todavía, porque los actualizó, los volvió a actualizar en 2022. ¿Qué es lo que hay que hacer? Con ellos. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, entonces, si todo lo que vos digas, ok, este gobierno 2024 quitó muy fuerte los subsidios y aumentó muy fuerte el costo por devaluación, por un montón de factores. Todo eso lo reflejó el índice de la ciudad de Buenos Aires. Lo reflejó. No te gusta, es corrección de precios relativos, mal. La corrección de precios relativos ahora no es viable, pero en 2024 sí. Para alimentos había que hacer corrección de precios relativos. Estaba en el índice, es el índice de inflación. Lo que hay que hacer es actualizarlo a cómo. Yo no sé si se entiende lo que quiere hacer Milei. Milei dice: como la tarifa estaba subsidiada, no se puede tomar eso como precio, porque es un precio distorsionado. Es verdad que es un precio distorsionado, pero es el precio que pagamos todos los argentinos. Pero no es inflación. Y si nosotros medimos variación, la inflación es la variación. Pero perdóname. Lo que estás hablando no refleja el bolsillo de la gente. La variación de precios es inflación, porque además, perdóname, tarde o temprano, la suba de servicios impactan en todos los productos. Pero en todo caso, hagamos un índice para determinar la evolución del poder adquisitivo del ingreso disponible, no para que la inflación refleje la quita de subsidios. Finalmente, aún tomando todo lo que vos decís en cuenta, lo que hacen es modificar el índice de inflación para que no les dé más alto. Es decir, lo que siempre dijeron que hacía Moreno, lo que siempre dijeron que hacía el kirchnerismo y lo que dijeron que tardó 10 años en recuperarse. Es decir, dentro de 10 años, si no siguen mintiendo, tal vez tengamos un INDEC confiable. Hoy ya no lo es. Pero además la caradurez de decir que es porque supuestamente atrás de la Baña está Massa, tengo que decir que es horrible que salgan a usar eso. Me parece que no están usando la cabeza, porque digamos, están admitiendo, primero sería como que ellos admitieran
que ellos han dejado funcionarios del gobierno anterior al que tanto han criticado dentro de su propio gobierno y que además charlan y transan y le dan cargos a la casta. Es verdad eso. Eso es lo que estarían queriendo decirnos. Y en eso se van a justificar para decirnos que no nos mintieron y nos manipularon con la inflación. Entonces, las contradicciones que tienen o el nivel de querer tomarle el pelo a la gente y a todos, al mercado, a Estados Unidos, al que le prometieron el oro del Moro, que tenían todo controlado acá. Ahora que quiero mostrar una cosita. Efectivamente, es gravísimo. Quiero mostrar lo que le dijo, le puso en un tuit a Feynman, Toto Caputo, porque muchos creen que ahí se violó una ley. ¿Qué ley? Claro. La ley de estadística que impide que se le anuncie al ministro de Economía el número final y que impide que el ministro de Economía la haga pública. Mira el tuit de Toto Caputo. A ver. Eso es falso, Edufei. De hecho, daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco y también Pedro Lines. Podés chequearlo con ellos mismos. Si Marco Labaña y Pedro Lines le advirtieron al ministro de Economía una semana antes cuánto va el número y o ellos violaron la ley o lo viola Toto Caputo al hacerlo público. Es decir, acá alguien violó la ley de estadística, pero como no les importa la ley, no les importa el índice, no les importa la gente, no les importa nada, dale que va, hacemos cualquier cosa. Ahí quiero apuntar, él cuando hablaba decía que Marcos Labaña había sido infiel con el gobierno al que le estaba prestando un servicio. Si yo no me equivoco, Labaña no le prestaba un servicio al gobierno, ni tiene por qué prestarle un servicio al gobierno. Se lo presta a la sociedad argentina en su conjunto, que necesita un número serio para poder seguir con su vida cotidiana económica. Y para que le reconozcan la que le falta. Así que tu error es el mismo error que tiene el gobierno. Labaña no le presta ningún servicio a ningún gobierno. Entonces se hubiese lo presta a la sociedad entonces en su si hubiese conjunto. quedado, hubiera hecho lo que él quería. Tenés que expresarte correctamente. ¿Sabe por qué se fue? Porque expresarse incorrectamente todo el tiempo y hubiese de la manera en que manejan la política todos los días. Estás equivocada, Marcela. No sigas hablando arriba mío. Estás expresándote incorrectamente. Bueno, ahora no le prestas ningún servicio al gobierno. Pero pará, es muy simple porque se fue, porque el gobierno no le permitió hacer su trabajo con decencia y con integridad, porque Entonces, él mismo había para la sociedad argentina, para la sociedad argentina, a la cual no le puede prestar un servicio si el gobierno lo obliga a hacer algo que está mal. Por eso se fue Marco Labaña, porque lo obligan a hacer algo que está mal. Vos no podés, en ningún país del mundo, se mantiene un índice de inflación durante 25 años. Esto mismo lo había anunciado el staff del FMI allá por el mes de octubre, que se iba a dar después de las elecciones legislativas y que se iba a conocer ahora. Y no es tan complicado. Lo que pasa es que el fondo le planteó algo que el gobierno no iba a poder hacer nunca. Que era cambiar el índice de inflación y la quita de subsidios. Y sacar los subsidios, porque le iba a dar un número estrafalario que el gobierno se iba a tener problemas. Para evitar eso, armaron este Y eso iba a llevar a que tengan la obligación de aumentar las jubilaciones, los sueldos, las paritarias. Además. No, ¿sabes que no es además? Es como te diré la causa central. ¿Saben por qué? ¿Cuál es el principal gasto del Estado? ¿Cuál? Jubilación. Jubilación, es verdad. Entonces, la jubilación, ¿cómo se ajusta la jubilación? Por inflación. Entonces, es clave, pero es recontra Por clave. eso son millonarios. Es una forma de que si vos decís que hay una inflación que no es la real, ¿qué estás haciendo? Estás ajustando, estás recortando tu gasto principal. El mayor gasto del Estado en un año, donde el gobierno ayer se comunicó, tuvo por sexto mes consecutivo caída de la recaudación nacional. Pero si bajan los impuestos es lógico que bajen la recaudación. Pero por eso no puede darle por eso, la inflación real se baja a los el gasto jubilados, público. pero no le puede dar por la inflación. Eso se baja el gasto público. Pero no le puede dar Vos bajás impuestos, baja la recaudación, pero bajás el gasto público. Pero ajustás con los jubilados, quienes te demandan lo máximo de los fondos del Estado. Ajustemos con devaluación, así ganamos competitividad. Ajustemos diciendo la verdad, ajustemos con el dato. Hay que decir la verdad, Antonio, no hay que mentirle a la gente. Hay que crecer. Antonio, el gobierno tiene que pecando. hacer un programa de crecimiento. La Argentina no crece. Pero para que explique Antonio la por qué cae la estabilización y el crecimiento son procesos que tenés que ir graduando. Pero solo crece el petróleo. ¿Y por qué siempre nos tocan los negativos? Hiperinflación en el 2023. Pero estás levantando no se la sale de una industria hiperinflación nacional. sin un plan Bonex. ¿Pero quién llevó la de manera no hiperinflación? traumática. Perdón, ¿cuál fue el mes con peor inflación del 2023? Cuando se blanquearon todas las brechas cambiarias que dejó el gobierno anterior. Milei mandó
una brutal devaluación del 100 y pico % y la culpa la tienen los demás. No, pero además Dale, ¿A cuánto recordemos estaba una el cosa. dólar con el gobierno Todos anterior? estos Lo único que hizo fue decir funcionarios- el dólar vale lo que No, vale. Yendo a lo que decía recién el de que la baña le brindó Hoy no un dejas servicio al hablar, gobierno. parece Mariana Todos Abreu, estos ¿qué pasa? funcionarios, todos estos Atacan de funcionarios todos que nos dan estos números, los funcionarios del Ministerio de Economía, Toto Caputo, el presidente, todos trabajan para la sociedad y hoy cobran sueldos que banca la gente con sus impuestos. Entonces, con la nuestra nos están mintiendo a todos. Y eso me parece súper importante recalcarlo, porque ellos se la pasaron con la nuestra, con la tuya, con la del otro, repitiendo todos los días, bueno, este gobierno engaña, miente, Igual- roba, todo eso con Mira, la nuestra. Igual, honestidad intelectual. Sí. Este gobierno, por lo menos, se pronuncia a favor de la industria nacional. Bien. Me ¿Cómo? pa- Lo hizo el me ministro, parece lo hizo el ministro de Economía Sí. y hay un informe sobre el tema. Ay, Dios mío. Pero yo entendí que era al revés. ¿No era que le gustaba importar? Ahí los van a denunciar. Volve. Silencio Ahí lo van a preparar. artístico. Pará que lo mandé, Ah, lo mandé silencio archivado. del platito. Me apuré. Te emocionaste. Pará. Te emocionaste, Pablo, Le doy estás un datito ansioso. que me A lo ver, mandan Marcelita. acá. El artículo 13 de la ley de constitución del INDEC es el que dice que todas las personas que tengan un dato por razón de sus cargos o funciones, tomen conocimiento de datos estadísticos o censales, están obligados a guardar sobre ellos absoluta reserva. Y me dicen que Julia Estrada está preparando una Qué denuncia. Denuncia. Y a mí me dicen otra cosa, también- me escribe un licenciado en estadísticas y análisis de datos y me dice, le pregunto a Antonio que sabe esto, que en ningún país del mundo se realizan índices estadísticos con bases de 22 años de Claro. antigüedad, salvo que quieran mostrar números que no Antonio? son ¿Vos reales. querés ¿no? que le conteste a Por tu favor, amigo? sí. Bien. Hay un valor que es supremo en la ciencia estadística, que es la comparabilidad. Si no hay comparabilidad, no hay valor estadístico. En un país como la Argentina, donde vos tenés 200% de inflación, 100% de inflación al año siguiente, 30% al año siguiente, para poder comparar, vos tenés que llegar a una estabilización de ese valor. ¿En Ahí serio? cambia ¿Cuándo lo todo lo hacemos? que quieras. Si vas a cambiar antes, ¿Sí o no? la comparabilidad se destruye. Y si se destruye la comparabilidad, ya no tenés estadísticas. Pero ¿qué comparabilidad puede haber un índice Exactamente. que contempla la telefonía fija, el alquiler de DVDs en un Pero videoclub? Pablo, eso no lo Cassettes. repitas porque Pero vos sos no, muy inteligente para decir No eso. aparece Yo internet. te lo digo. Yo voy a- Pero la ponderación de eso es importa, cero, porque no como no tiene importa. precio, Mi porque no MP3 no existe, vale. cero, por Pero- cualquier cosa pero ponderada da Bueno, cero. pero perdóname. ¿Entendés? Entonces vamos a lo que no pondera. Hay una técnica que es- Internet, Claro. Los telefonía streaming. celular, Los streaming. las plataformas. Está bien, pero al no, gastar plata en no eso vos. pondera eso, pero te pondera la Pero, carne Antonio, más de lo que corresponde. An- Y si la carne aumentó más, termina dando un índice más alto por más carne que por menos internet. Estamos de acuerdo, está mal Entonces, hecho. lo que ¿Estás dice- de acuerdo conmigo? Claro, Está mal hecho. pero lo Hay que cambiar. lo que proponía acá la vamos a No quisiera pasar. ser alumno de Aracre, no quisiera ser alumno de Antonio. Perdóname que te lo diga. Hay algo básico en estadística que son los empalmes. Las series históricas argentinas de inflación y de todo tipo han cambiado a lo largo de los años y hay algo que se llama empalme metodológico. Hay una fórmula de empalmar. Entonces, Qué lindo nombre, se puede me Palmar. Claro Lo que sí. estamos es palmando Por eso- igual, ¿eh? Yo por quiero eso hacer empalmar. Por eso Vas a podemos hacerlo. corregir la Avísenme si está el inflación. informe, chicos, por favor, no se me duerman, ¿eh? Y lo Avísenme si está el empalmamos. informe. Te señalo Háblenme, dale. algo que me dijo la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que hacen ellos con los datos de los ponderados de 2017-2018? Sí, Pi. Por ejemplo, en el caso específico de comunicación, ellos se duplicó la ponderación del servicio de telefonía móvil, celulares y ganaron mucha importancia todo lo que es servicios de telecomunicación como el streaming. Claro. También en sentido contrario se observa que cayó brutalmente la ponderación de ¿qué? Del teléfono fijo. Otra división donde se observa un fuerte incremento del peso a la hora de medir la inflación es de vivienda, el alquiler, agua, electricidad, gas y nafta. Bueno, para que tengamos una idea, esto lo hacen desde el año 2010. Añado un con- pequeño dato. Recuerden que Caputo dijo en Radio Rivadavia que ahora los ministros se van a subir el sueldo un 100%. ¿Qué se lo subieron? 90%. 90, bueno. Y de- Pero, Pues a se ver, Quedan cortos. Ahora, chicos, Está vamos a ver, trayendo